Como habíamos visto en enseñanzas anteriores de esta misma serie, en la Biblia hay diferentes cosas que nos hablan de la gracia divina. Una de ellas es el color azul. Cada vez que levantamos nuestros ojos al cielo en un día radiante y despejado, pareciera que Dios nos está recordando la inmensidad de su gracia. Aún en los días nublados, detrás de las nubes está el cielo azul. Hay ocasiones en nuestra vida en que todo parece estar gris y nublado, pero tenemos que saber que por encima de todo está la gracia divina. Amén. Amén. Tenemos que elevarnos por encima de las circunstancias para aferrarnos a ella. En este gráfico estamos observando la vestimenta del sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Como podemos ver, es predominantemente de color azul. La Biblia nos enseña que en la actualidad, bajo el pacto de la gracia, Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué era la vestimenta del sumo sacerdote de color azul y no de cualquier otro color? Habíamos dicho que el color azul representaba la gracia divina. El sacerdote del Antiguo Testamento, quien mediaba entre Dios y el hombre pecador, personificaba la gracia divina. En realidad, estamos más que agradecidos que no tenemos necesidad de un mediador humano, ya que Jesús hizo la obra perfecta en la cruz y se constituyó de una vez y para siempre en el único y perfecto mediador entre Dios y el hombre. A través de toda la Biblia, de principio a fin, se extiende el hilo conductor de la gracia divina. A medida que lo vamos descubriendo, vamos adquiriendo mayor revelación del profundo significado de la gracia divina. Todo el Nuevo Testamento es un verdadero testimonio de ello. Es más, el Nuevo Testamento comienza hablando de la gracia divina y culmina de la misma manera. Comienza hablando de la gracia divina y culmina de la misma manera. Por ejemplo, el Evangelio según San Mateo relata la historia del nacimiento de Jesús, que vino al mundo por medio de la Virgen María. Esto es lo que denominamos el escándalo de la gracia. En aquel tiempo, y de acuerdo a la cultura hebrea de entonces, el hecho de que una mujer virgen quedara embarazada producía un verdadero escándalo en la sociedad. Naturalmente que hoy en día esto no es considerado de la misma forma. Pero en aquel entonces la ley ordenaba que dicha mujer fuese apedreada. Es más, si esa mujer estaba comprometida para casarse, era abandonada por su futuro esposo. De hecho, José tenía planes de abandonarla, pero no lo hizo porque el ángel se lo impidió. De acuerdo a la ley, María tendría que haber sido apedreada. Sin embargo, la gracia divina la protegió. La gracia triunfó por encima de la ley. Si él ni hubiese muerto, no hubiese nacido Jesús. Por lo tanto, como acabamos de decir, el Nuevo Testamento, y más precisamente el Evangelio de Mateo, comienza mencionando el escándalo de la gracia. El siguiente libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos, comienza diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos 1:1, Reina Valera 1960. Repito, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Repito una vez más, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio es sinónimo de la gracia divina. No hay absolutamente nada más directo en relación a la gracia divina que el Evangelio mismo. De hecho, la palabra Evangelio significa buenas noticias. ¡Aleluya! El Evangelio de Cristo contiene la buena noticia de la salvación para el ser humano. El siguiente libro, el Evangelio de Lucas, comienza con el relato del nacimiento de Juan el Bautista, quien fue el que anunció y preparó el ministerio terrenal de Jesús. Es más, el nombre Juan en hebreo procede etimológicamente de la palabra gracia. Es interesante notar que los tres
discípulos que estaban con Jesús en el monte de la transfiguración eran Pedro, Jacobo y Juan. De acuerdo al significado de sus nombres, Pedro equivale a piedra y esto nos habla de la ley de Moisés. Jacobo significaba el que suplanta y Juan, como acabamos de ver, significa gracia. Por lo tanto, el mensaje que encierra esto significa: la ley es suplantada por la gracia. ¡Guau! Otra cuestión interesante que tiene que ver con el monte de la transfiguración es que allí aparecen también Moisés y Elías, uno a cada lado de Jesús. Moisés estaba representando la ley y Elías a los profetas. La Biblia en el Antiguo Testamento especialmente menciona muchas veces la ley y los profetas. En aquel momento, estando los tres sobre el monte de la transfiguración, se escuchó la voz del Padre Celestial diciendo: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Lo que Dios estaba diciendo con esto era que debían escuchar solo a Jesús y no a la ley y a los profetas. Escuchar las palabras de Jesús juntamente con lo que dice la ley o los profetas es una mezcla peligrosa. La palabra de Dios dice que el vino nuevo debe ser echado en odres nuevos. Cabe recordar que en el Antiguo Testamento, tanto la ley como los profetas tenían como finalidad señalar hacia Jesús. Estando sobre el monte de la transfiguración, Pedro tuvo la brillante idea de construir 3 tabernáculos para que habitasen Moisés, Elías y Jesús. En realidad, él no sabía bien lo que estaba diciendo. Ver Marcos 9, versículo 6. No era necesario construir ningún tabernáculo, pues Jesús había venido a la tierra para habitar entre los hombres. Cuando tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal, Él habita en nuestros corazones. Eso es lo que el apóstol Pablo denomina Cristo en nosotros. Jesús llevaba la ley divina en sí misma. Si tenemos a Cristo, cumplimos automáticamente la ley divina, y no por nuestro propio esfuerzo, sino porque Él mismo la cumplió hasta en sus detalles más insignificantes. El apóstol Pablo dice lo siguiente: para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 4, Biblia de las Américas. Dentro del arca del pacto en el tabernáculo del Antiguo Testamento estaban las tablas de la ley con los 10 mandamientos. El arca del pacto representaba a Cristo. Jesús llevaba la ley divina dentro de sí mismo. Por eso, cuando le recibimos como Salvador personal, dicha ley ya está cumplida en nosotros y no por medio de nuestro esfuerzo personal. Este es el nuevo pacto de la gracia. El próximo libro del Nuevo Testamento es el Evangelio de Juan. Su mismo nombre nos habla de gracia. Hay que tener en cuenta que aquí se trata del apóstol Juan y no de Juan el Bautista, al cual se refiere el Evangelio de Lucas. No debemos confundir uno con el otro. El primer versículo del Evangelio de Juan dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1, Biblia de las Américas. El Verbo se refiere a la persona de Jesús. En el mismo capítulo 1, unos versículos más adelante, está escrito: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan 1:16, Reina Valera 1960. La plenitud de la vida cristiana radica en la gracia divina. Juan, el evangelista, menciona que la ley le había sido dada a Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron al mundo en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, el Evangelio de Juan comienza hablando de la gracia divina. Cada
Cada uno de los 4 evangelios comienza hablando de una manera u otra sobre la gracia divina. Siguiendo nuestro viaje por el Nuevo Testamento, llegamos a Hechos de los Apóstoles. Este libro relata el comienzo de la dispensación de la gracia. El Espíritu Santo descendió sobre los 120 discípulos que estaban reunidos en el aposento alto el día de Pentecostés, y esto marcó el comienzo o inauguración de la era de la Iglesia. Con este hecho se manifiesta en la realidad lo que Jesús había realizado en la cruz. Así es como se constituyó la Iglesia, y el Evangelio se expande desde allí hasta los últimos confines de la tierra. Por lo tanto, el libro de los Hechos comienza hablando de la gracia divina. Todo el Nuevo Testamento, de principio a fin, habla de la gracia divina. Incluso Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, hace mención a la gracia divina tanto al comienzo del mismo como al final. Apocalipsis 22, versículo 21, el último versículo del Nuevo Testamento y por consiguiente de toda la Biblia. Allí está escrito: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Por eso decimos que el Nuevo Testamento comienza y termina hablando acerca de la gracia divina. ¿Sabes cuál es la última frase del Antiguo Testamento? Esta hace referencia a la maldición y se encuentra en el libro de Malaquías capítulo 4, versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Reina Valera 1960. El último versículo, y más precisamente la última frase del Antiguo Testamento, termina con la palabra maldición. Sin embargo, el último versículo del Nuevo Testamento habla de la gracia divina. La Biblia dice que la ley es el poder del pecado. Ver 1 Corintios 15:56. En realidad, la ley divina es buena porque es santa y perfecta y procede de Dios, pero ella no puede santificar ni mejorar al ser humano. De ese modo, la ley se constituye en maldición. Por esa razón tuvo que morir Cristo en la cruz y cargar sobre sí mismo la maldición de la ley, para que la bendición divina llegara a nosotros. La ley divina equivale al máximo estándar de la perfección, pero el ser humano no es capaz de cumplirla. La única manera de poder satisfacer las demandas de la ley es estando en Cristo, ya que Él es el único que la cumplió en su totalidad. Como acabamos de ver, el Nuevo Testamento comienza y termina hablando de la gracia divina. ¿Y qué es lo que encontramos entre el principio y el final? Exactamente lo mismo, a saber, gracia, gracia. Todas las epístolas que escribió el apóstol Pablo, sin excepción alguna, comienzan en su dedicatoria con la palabra gracia. En algunos casos, él saluda también de la siguiente manera: gracia y paz sea a vosotros. Y todas sus cartas, sin excepción alguna, culminan de la siguiente manera: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El apóstol Pablo escribió 13 cartas en total, y todas comienzan y terminan de la misma manera. Por ejemplo, en la carta a Filemón, la cual abarca un solo capítulo, en el versículo 3, él comienza saludando de esta forma: gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Biblia de las Américas. Y al final de la misma epístola, en el versículo 25, él se despide así: la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Biblia de las Américas. Estas son sus palabras finales. Todas sus cartas o epístolas comienzan y terminan de la misma manera, a saber, con la gracia divina.